Un gusto de seguir compartiendo en este espacio informativo de Corape Digital TV. La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras FENOCIN, a través de sus dirigentes, han hecho un pronunciamiento frente a la consulta popular y referéndum que se efectuará el próximo 21 de abril de 2024. ¿Cuál es la decisión de esta organización? Nos explicará Gary Espinosa, presidente de la organización, que nos acompaña para dialogar con los medios comunitarios del Ecuador Corape. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad, por dirigirme al pueblo ecuatoriano a través de este importante medios comunitarios enlazados hasta ahora. Gracias para poder, opinar en nombre de la FENOCIN sobre esta consulta popular que el gobierno nacional, en primer lugar, ha convocado sin haber consultado, sin haber consensuado con la mayoría de los sectores sociales involucrados en estos temas que son de suma importancia para la nación, de suma importancia para el Ecuador, pero sin embargo que se lo hace de una manera no planificada. Desde luego que el presidente tiene la potestad de utilizar esta herramienta constitucional, pero ahora la ha utilizado al antojo solo por las conveniencias desde el punto de vista político para medir su popularidad y que el pueblo le apoye, esta consulta popular con el fin de obtener, réditos políticos eminentemente. ¿Cuáles son los argumentos jurídicos para manifestar por el no en la consulta popular y referéndum, o es una posición política de la FENOCIN? O sea, es política y es jurídica. Primero que en materia jurídica, estas preguntas, la mayoría, casi 8 preguntas, debieron de enviarse a la Asamblea Nacional. Nosotros, el Ecuador paga alrededor de $15,000 por cada asambleísta, esto es con sus 4 asesores, con sus gastos elementales que tiene un asambleísta y sus asesores, de manera que son alrededor de $15,000 que gastamos mensualmente, multiplicado por 137 asambleístas, estamos hablando de alrededor de $3,000 cada mes que gastamos en ellos. De manera que no es justo que el Ecuador, que está escaso de dinero, teniendo una asamblea que gasta alrededor de 36 o 40 millones de dólares al año, se sume alrededor de $62 millones para que invierta en una consulta popular que sus preguntas, casi 8 preguntas, pueden ser procesadas en la Asamblea Nacional desde el punto de vista jurídico, de manera que es una pérdida de tiempo, porque una vez que si se aprueba, la consulta popular, si es que se aprueba, tiene que volver a la Asamblea para que procese toda esta información. Y lo que es más, hay un cálculo político y a lo mejor jurídico de parte del presidente de la República, que en todas las preguntas dice que después de 5 días de aprobarse la Asamblea la consulta popular, el presidente de la República enviará un proyecto de ley para las reformas correspondientes. Esto significa que el presidente de la República no tiene planificado, no tiene los proyectos correspondientes para la reforma. Por ejemplo, solo toquemos un ejemplo, lo que tiene que ver con el endurecimiento de pena. Todo el mundo estamos de acuerdo con el endurecimiento de pena, pero si no sabemos en qué medida, cuántos años van a duplicarle o van a triplicarle los años de condena a un delincuente de cuello blanco o a un delincuente común, es decir, que puede ir a la Asamblea esta reforma una vez aprobada y la Asamblea puede decir que le aumentan 1 o 2 años al procesado, de manera que este tipo de tomadura de pelo para los ecuatorianos no puede continuar, a propósito de la Asamblea Nacional. Por eso es que nos oponemos a esta consulta popular. Además, allí hay otro tema que tiene que ver con que se le incaute lo robado a los delincuentes comunes o enriquecimiento ilícito o a los delincuentes políticos. Yo le pregunto al pueblo ecuatoriano, ¿acaso que no existe ya el CONCET? ¿Acaso que no existe la inmobiliaria, que son los organismos que incautan los bienes mal habidos que tenga cualquier delincuente? De manera que no es justo de que se pierda el tiempo consultando cosas que ya están o que ya están operando, porque si se le incauta los bienes a un delincuente procesado, luego que termine el debido proceso, termine todo el proceso,
si no se lo encuentra culpable, el Estado ecuatoriano tiene que devolver esos bienes tal como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos. De ninguna manera va a, por mucho que aprobemos la consulta popular, no es que se les va a quitar si es que no se comprueba. Tiene que comprobarse realmente que son bienes ilícitos los que se incautan. De manera que es una pérdida de tiempo de parte del presidente de la República que consultarnos con estas 8 preguntas que son realmente preguntas que pueden ser procesadas por la Asamblea Nacional. Las otras constituyen el plato fuerte que tiene que ver con el arbitraje internacional, que quieren someternos a un arbitraje internacional que es a través del CIADI, que dirige creo que el Banco Mundial, que allí están en ese tribunal de arbitraje, siempre están los ex abogados de las empresas transnacionales y que esas empresas internacionales supuestas también tienen acciones o tienen parte o tienen que ver algunos ricos de este país que son accionistas de esas empresas internacionales, entre comillas, que quieren que hayan los arbitrajes internacionales para que se sigan ganándonos los arbitrajes internacionales, para que se sigan robando desde el punto de vista legal la plata de los ecuatorianos. No es justo de que el Ecuador en este momento no ha ganado ni un arbitraje internacional. ¿Qué sería cuando se legalice esta situación de los arbitrajes? El Ecuador va a quedar desmantelado, todas sus empresas, toda su riqueza va a seguir, digamos, siendo robada vía arbitraje internacional y van a empobrecer más a nuestro país de esa manera. Por eso el plato fuerte de esta consulta popular es esto del arbitraje internacional que le interesa a los Noboa, le interesa a los Nebot, les interesa a los grandes ricos de este país para seguirse robando la riqueza nacional. Y lo otro, lo que les interesa, lo que tiene que ver con el trabajo por hora, que a nosotros como campesinos, como agricultores, no estamos no estamos involucrados en esto porque nosotros trabajamos de acuerdo a nuestro interés, la jornada laboral es de acuerdo a lo que nosotros creamos conveniente, a nosotros, nuestras tareas que nos imponemos en el día a día. De manera que el trabajo por hora es un interés de seguir precarizando el trabajo en este país de parte de los empresarios para obtener más ganancia y más riqueza y empobrecer más a los trabajadores. En todo caso, las preguntas que han sido propuestas por el presidente Daniel Noboa han sido debatidos a profundidad por parte de las organizaciones de bases de la FENOCIN, luego para tomar esta decisión de promover el no. Indudablemente hemos hecho un debate muy serio, estuvimos asamblea taller en Riobamba, estuvimos en Cotacachi, hemos estado en Cayambe, los compañeros de Saraguro, Loja también se reunieron y tomaron su determinación, en Esmeraldas también y en el sector de Mocache, Quevedo también tuvimos algunos talleres. Es decir, había una serie de consultas en la cual la gente se ha manifestado por el no, unos que otros compañeros han tenido alguna situación no de discrepancia, sino de desconocimiento en un par de preguntas por allí, pero sin embargo, la gran mayoría de nuestros compañeros están conscientes de por qué vamos por el no. No es una posición política, no es una oposición al gobierno de Noboa, pero sí también debemos de señalar que es un gobierno que no está haciendo absolutamente nada en lo social, en lo económico, en todos los aspectos, solo se ha dedicado al asunto de control supuesto de la delincuencia, pero recuerde que en este gobierno se salieron de la cárcel Fito y también se salió Colón Pico, de manera que ¿en qué estamos? Pues se salen los grandes y peligrosos que han cometido delitos y sin embargo los que están en la cárcel son, digamos, los delincuentes menores, que está bien que se lo haga, pero esta delincuencia lo que ha hecho es cambiar de estrategia, replegarse, cambiar de estrategia, están atacando nuevamente con más fuerza en este momento en todas las provincias, principalmente en las provincias de la costa. Como organización FENOCIN no están registrados en el CNE para realizar una campaña directa por las dos opciones, sino más bien sería como una posición de un sector de la organización social. Pero existen 4 organizaciones que están promoviendo el sí en todas las preguntas.
una organización política que promoverá el no en todas las preguntas y 5 organizaciones y movimientos políticos, en cambio, han optado promover las ambas opciones, es decir, en algunas preguntas harán campaña por el sí y en otras por el no. ¿Qué puedes mencionar al respecto? Sí, o sea, la opción de cada una de las organizaciones de inscribirse por el no o por el sí, pero nosotros no podíamos inscribirnos dado que estamos en contra de la totalidad de hacer la consulta. Estamos en contra de que la consulta no se haya realizado. Nosotros nos opusimos a que se haga esta consulta popular. Primero porque 62 millones de dólares pueden servir para solucionar muchos problemas para nuestra gente en el Ecuador. Y segundo porque no es justo que mientras le meten la mano al bolsillo con el IVA al pueblo ecuatoriano, se siga derrochando, digamos, este tipo de consulta popular. Si se debió hacer una consulta popular, debió consultarse temas de mayor importancia para la nación, como por ejemplo, que no se roben la riqueza nacional, que se le cobre impuestos a los evasores tributarios, se persiga, digamos, a la evasión tributaria, que no se siga perdonando impuestos a los ricos como se le perdonó en diciembre 2.500 millones. Debió consultarse de que el IVA subía al 15%. ¿Por qué no se consulta sobre los contratos petroleros que son un hazmerreír de este país? Hoy que tenemos el problema con México, que se consulte, sí que debe continuar claro aquí en el Ecuador, que es una empresa mexicana que está acabando con la economía de los ecuatorianos, que se lleva alrededor de 2.000 millones de dólares de los bolsillos de los ecuatorianos. Es decir, temas de mucha importancia que empobrecen más al Ecuador, y la pobreza es que genera estos problemas delincuenciales, delincuencia común por la desesperación de mucha gente que no tiene trabajo, no tiene opciones y busca, digamos, someterse en la delincuencia. No todos, otros hacen sus esfuerzos por buscar soluciones, pero hay veces no la encuentran realmente. De manera que el Estado ecuatoriano no está ofreciendo nada, ninguna solución. El empleo que prometió Noboa, más bien han salido del IE alrededor de 88.000 empleados, es decir, 88.000 menos afiliados tiene el Seguro Social. Entonces, ¿dónde está el empleo que prometió el señor presidente de la República? ¿Dónde está el diésel que dijo que le iba a bajar? ¿Dónde está la repotenciación de la refinería de Esmeralda? Y entre otras cosas que ofreció, digamos, el señor presidente Noboa. Finalmente, ¿cuál es la percepción de la ciudadanía en los territorios bases de la FENOCIN sobre la consulta popular y referéndum? Bueno, tenemos una posición rotunda, el no, la mayoría, decimos, una gran mayoría. A lo mejor un porcentaje mínimo está un poco dudoso en algunas preguntas, pero la mayoría está por el no rotundo en esta consulta popular, porque creemos que el presidente de la República lo hace de forma política para medir su popularidad y no para solucionar los problemas de la población ecuatoriana. Mire usted, ahí está lo de el tema de la extradición. Yo tengo entendido que la extradición es de doble vía, ¿no? Entonces, cualquier delincuente que a lo mejor en otro país le pueden poner una condena a lo mejor de 100 años, como el caso Poli, el caso Nilsen Arias, lo podemos extraditar para que acá le vengan a poner 3 años o 4 años, si es que realmente ellos quieren que esto realmente funcione. Debería de hacer una pregunta de que si la justicia ecuatoriana está bien o está mal, y si está mal, pues bueno, recurrir a los mecanismos correspondientes para su inmediata reestructuración. Eso no pregunta, digamos, pregunta de fondo, porque el problema de la corrupción de la administración de nuestra justicia está demostrado con estos últimos casos, Metástasis y el caso Purga y el caso Plaga también. En esos 3 casos se ha demostrado que la justicia está tan venida menos, y debió de preguntar el presidente de la República si estamos o no de acuerdo con la justicia que tenemos. Agradecemos la participación de Gary Espinosa en la entrevista con los medios comunitarios de Corape. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo para usted y al Ecuador. En breve continuaremos con más noticias de acontecer nacional.